Hoy no hacemos traducción entonces. Creo que todos nos entendemos bien acá. Cami, ¿entendés? María Eugenia, si hablo español, ¿entendés bien? Hacé un esfuerzo para comprender poquito español. Me acompañan hoy al segundo libro de los Reyes, capítulo 5. Por favor. ¿Lo tienen? ¿Está dormido nadie? Se nota. ¿Lo tienen? Segundo de los Reyes. Está después de Primera de Reyes. Quiero estar hoy en esta historia. Es un poquito larga, pero la quiero leer para los que no la conocen. Vamos a leer los primeros 15 versículos. Y dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Siria. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se preparó a las puertas de la casa de Eliseo. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que hay un Dios en toda la tierra, sino que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y hasta ahí vamos a estar con la historia. Y aquí tenemos un pantallazo general de la historia, que hoy nos da un título al mensaje, que es Yo que pensaba. Que eso está en el versículo 11, donde dice: y aquí que yo decía, para mí saldrá. En otras versiones dice: yo pensaba que iba a salir.
Y lo que quiero sencillamente hoy conversar con ustedes es sobre esta historia que tiene mucho material, podríamos hablar muchas cosas, muchas enseñanzas, pero sencillamente veo en esta historia reflejada la historia de la humanidad, la historia del ser humano, una historia donde llama la atención a los maestros de la ley, a los judíos, a los rabí, porque es una historia donde se supone que este gentil no debería estar ahí, pero al mismo tiempo no pueden negar de tenerla en sus escritos inspirados, porque es una historia que Dios interviene en la historia de este hombre para sanarlo de lepra. Pero entre las distintas enseñanzas, quiero que repasemos juntos un poquito, no solo la historia, sino lo más importante, la intervención de Dios en la historia de este hombre y la intervención de Dios en la historia del ser humano. Y la historia comienza hablándonos de las cualidades de Naamán. Este Naamán era general del ejército de Siria. Siria, en un contexto histórico, lo vamos a poner el pasaje, y Siria está gobernando, es la potencia del momento, y ha invadido ya a Israel, y ha invadido otras naciones, y ha puesto a todas esas naciones debajo de su poder. Así que Siria en ese momento era el instrumento de Dios, por eso dice que el Señor había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Así que imagínense la potencia del momento, donde hay un héroe en ese país, y es Naamán. Porque Naamán no solo es general del ejército, es varón grande, lo tienen por alta estima y es valeroso. Este muchacho, o este hombre, no sé si era muchacho, tenía un montón de buenas cualidades, tenía un buen trabajo, era general del ejército. Era un hombre reconocido, era exitoso, por eso le dice varón grande. Otra versión de la Biblia dice, era un hombre muy importante. Estaba considerado por los demás, lo tenían en alta estima, era famoso por las batallas que había librado y había ganado, y era un hombre valeroso, era valiente, otras versiones dicen valeroso al extremo. Este hombre, yo no sé si ustedes han visto en la televisión, sobre todo eso en Estados Unidos, aparecen esos generales con no sé cuántas medallas por acá, todo el pecho lleno de medallas. Yo a veces digo, ¿de dónde sacaron tantas medallas? Porque está lleno. Ese era Naamán en su época. El héroe de su nación era Naamán. Estos tipos de personajes muchas veces hasta son más reconocidos que el propio rey. ¿Quién no conocía a Naamán en Siria? ¿Qué niño no quizás soñó en algún momento decir, yo cuando sea grande voy a ser como Naamán? Porque las tiene todas. Este es el muchacho de la película. Es general, es varón grande, es un hombre reconocido, es valiente. Yo quiero ser como Naamán. Pero ¿sabe lo que sucede en la vida de Naamán? Hay un pero, y ese pero es que es leproso. Es decir, tenía todo en su vida, por lo menos de aquella época, pero era leproso. Y en aquella época la lepra era muerte. No había cura para la lepra. Y por eso este Naamán se está aferrando a lo que viene y hace lo que tiene que hacer, porque le da una pequeña esperanza de que por allá hay alguien que puede sanar de lepra. La lepra en aquella época era la enfermedad que sencillamente quería decir muerte. La lepra quizás comenzaba con una manchita en la piel, ¿verdad? Después eso se convierte en úlcera porque hay poca irrigación de sangre, úlceras que empiezan a infectarse, ¿verdad? Y a desparramarse por el cuerpo, empiezan alrededor de los ojos y de las orejas, empieza la piel a ponerse como escamosa, con escamas, ¿verdad? Los dedos de los pies y de las manos empiezan a consumirse y hasta se empiezan a caer, ¿verdad? Sabe que hasta la voz se empieza a perder por causa de la lepra. Y por supuesto el aspecto físico no es nada lindo.
y lo peor también es que empieza a despedir olor. Las personas leprosas, al infectarse sus heridas, empiezan a despedir un olor. La lepra tiene olor, la persona está con mal olor. En Israel, en la Biblia, había un diagnóstico, había una forma de tratar la lepra, no para curarla, sino simplemente para que dijeran si alguien tenía lepra o no. Cuando alguien tenía lepra o pensaba que tenía lepra, tenía que ir al sumo sacerdote, ¿verdad? Y el sumo sacerdote miraba, y si veía que esa mancha o ya esa herida era lepra, lamentablemente al leproso lo único que se le podía hacer era sacarlo fuera de la ciudad. Se apartaba, y todavía tenían que tener unas campanitas. Y cuando los leprosos veían que se acercaba gente, tenían que tocar la campanita y empezar a gritar: leprosos, 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 para que la gente se fuera por otro lado. Así que no es solo el dolor físico de la lepra, sino el emocional, el apartarse de la sociedad, tener que dejar a su familia, a su barrio, a sus amigos, a todo para no contagiar. No había cura. La única forma de cura que había en el pueblo de Israel era una cura sobrenatural, Dios. Y vemos que en la Biblia sucedía que a veces Dios intervenía y sanaba la lepra de las personas. Y vemos a Jesús que caminando por Palestina sanó a los leprosos. Pero eso era sobrenatural. Lo interesante de la lepra en la Biblia es que nos muestra, es una figura de una enfermedad mucho más grave que existe hoy en el mundo. Y es el pelo de los seres humanos hoy. Es el pelo que también tenemos nosotros, como tenemos Naamán. Porque nosotros también podemos mirar a los seres humanos que nos rodean y medirlos por sus éxitos. Mirá qué buen trabajo que tiene, mirá qué familia linda, mirá qué auto, mirá qué championes, mirá cómo va el restaurante ese caro a comer, mirá la cuenta del banco, y mirá, y nosotros decimos: qué bien le va a esa persona. Pero tiene un pero. Porque según la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Según la Biblia, cada cual se apartó por su camino. Y el pero que la Biblia nos muestra en los seres humanos es justamente lo que se tipifica por la lepra. Y tiene una sola palabra, y es pecado. Porque el pecado ha apartado al hacedor del ser humano, ha apartado a Dios de nosotros. No por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Y esa enfermedad está hoy entre nosotros. Juan Carlos Raile dice algo así: ¿no hay nada como la lepra entre nosotros? Sí, claro que sí. Hay una horrible enfermedad del alma que está arraigada en nuestra naturaleza misma y se adhiere a nuestros huesos y tuétanos con una fuerza tremenda. Esta enfermedad es la plaga del pecado, que como la lepra se trata de una enfermedad arraigada en nosotros, que afecta a cada área de nuestra naturaleza: corazón, voluntad, entendimiento, memorias y emociones. Como la lepra, el pecado nos hace repugnantes y abominables, inadecuados para la comunión con Dios. Como la lepra es incurable para cualquier médico terrenal. Como la lepra, de forma lenta pero segura, nos va llevando a la muerte segura. Ese es el estado de la humanidad. Una humanidad que tiene que encontrar una solución, y que la solución a esta lepra, que es espiritual, solo la podemos encontrar sobrenaturalmente, y es en Dios. La historia del ser humano es la historia de Naamán, y lo refleja y lo dice muy bien Pablo en Romanos capítulo 1. Le voy a leer el pasaje. Romanos capítulo 1, dice el versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, hablando de la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios,
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y aquí se encierra la historia del ser humano. Se aparta de Dios, rechaza a Dios, rechaza a su hacedor y comienza a hacer su camino. Pero su camino es totalmente diferente a la voluntad de Dios. Eso es lo que hacemos los seres humanos sin Dios. Por más que tengamos buenos trabajos, o que seamos ricos, o que tengamos buenos autos, buena casa, el camino separado de Dios es un camino equivocado. Y cuando el ser humano se desarrolla fuera de Dios, lo único que consigue es ir tras cosas que Dios no quiere que vayamos. El ser humano ha salido a fabricar sus dioses. Y sus dioses tienen muchos colores y muchas formas. Se hacen dioses de madera, se hacen dioses de piedra, se hacen dioses de ellos mismos, viviendo para ellos mismos. Y la Biblia nos está diciendo que eso es pecado. Y Naamán tenía muchas cosas a su favor, pero ¿saben qué pasó? Tenía lepra. Y en esa época, lepra es muerte, como el pecado es muerte. Y Naamán tenía una sierva. Fíjese cómo Dios comienza a proveer sanidad para Naamán. Los sirios atacaron a Israel y en una de esas invasiones, no sé en qué pueblo, en qué ciudad, pero se llevaron a esta muchacha. Se la llevaron y la esposa de Naamán la tomó como sierva. Yo me puse a pensar un poquito en esta muchacha, porque ser tomada a la fuerza y llevada a un país extranjero y hacerla trabajar como sierva no es nada lindo. Puede haber pasado que cuando el ejército de Siria invadió esa ciudad le hayan matado a algún familiar, quizás un padre, porque ellos no iban a pedir permiso, ellos arrasaban y lo que les servía lo tomaban, y alguno pensó que esta muchacha era valiosa por lo menos para llevarla al desierto. Puede haber pasado que le hayan hecho cosas horribles a esta muchacha, puede haber pasado porque sucedía. Ahora me puse a pensar en esta muchacha, porque si yo fuera la sirvienta y estaba en la casa de Naamán y sabía que Naamán estaba leproso y yo veía que se venía cayendo a pedazos, yo estaría ahí diciendo que se le caiga una oreja, por andarme trayendo, por andarme robando, ahora que se le caiga la pierna, ¿qué le voy a decir de que Dios cura? Yo me la guardo para mí, que siga enfermo. Pero esta es una muchacha temerosa de Dios y que no paga mal por mal. Y entonces, cuando ya la situación está grave, le dicen, ¿por qué no van a Israel? Que allá Dios a través del profeta sana. Y Naamán, desesperado, dice, y se apronta. Es una sierva de Dios que le da una esperanza que Naamán quizás ya no tenía. Y Dios está proveyendo a través de una persona o de una situación inesperada. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros, lo segundo que pensamos, primero pensamos equivocadamente sobre nuestra vida y sobre nuestra situación ante Dios. Yo pensaba que yo siendo bueno me voy al cielo. Yo pensaba que siendo próspero Dios me va a aceptar. Eso es el primer pensamiento. Pero el segundo yo pensaba es con referente a la provisión de Dios. A veces pensamos que Dios tiene que hacer algo que sacuda el edificio y que baje una legión de ángeles. Por eso algunos andan esperando ángeles a veces y ven hasta las plumas, yo no sé cómo hacen. Y por ahí vienen que si en mi iglesia cayeron plumas de ángeles. Y yo, muchacho, llévame para ahí, yo quiero obedecer. Pero no es así, Dios interviene de muchas maneras. Y esta vez está proveyendo a través de una sierva que quizás era insignificante para Naamán y para su esposa. Simplemente hacía el trabajo de sierva. Y quizás Naamán en algún momento pensó, yo creo que si Dios interviene en mi vida va a ser de una manera sobrenatural, de una manera que va a haber cosas raras por acá. Yo pienso, mucha gente dice que si Dios es, yo lo he escuchado tantas veces esto, yo pienso que si Dios existe tiene que aparecerse ahora.
Un día en el trabajo estábamos hablando con un compañero y me dice, mira, ¿sabes qué? Si Dios existe, que se aparezca ahora acá. Yo digo, no, estás loco, si llega a aparecerse Dios acá morimos. Pero la gente llega a ese punto de negar la existencia y la provisión de Dios. Es más, muchos llegan a otra conclusión y lo hacen quizás honestamente, pero equivocadamente. Y dicen, Dios no existe. La Biblia dice que hay gente que dice que Dios existe. Si Dios no existe, es por una sencilla razón, porque has buscado en todo el universo y no lo has encontrado. Pero sencillamente, muchas veces Dios a través de pequeñas cosas te está hablando, te está dirigiendo, te está proveyendo. No intentes manipular a Dios porque eso es imposible, pero Dios sí, por pequeños medios, te empieza a hablar y te empieza a proveer a tu vida. Cosas que a veces rechazamos. La Biblia me dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. Cuando una persona sinceramente busca a Dios, lo va a encontrar, porque lo va a hallar, porque lo hace de corazón. Así que Dios empieza a proveer a través de esta muchacha. La muchacha le dice que allí en Israel hay alguien que Dios usa para ser sanado. ¿Y saben qué sucede? Que cuando este hombre le dijeron que había unas posibilidades de sanidad, se empieza a aprontar para la sanidad. ¿Sabe qué hace Naamán? Nos dice en el versículo 6, nos dice, salió él, primero en el versículo dice 5, él fue al rey y le dijo, mirá, tengo esta chance. Y el rey le dijo, no hay problema, yo voy a hacer una carta para que lleves al rey de Israel. ¿Sabe por qué se hizo eso? Porque en aquellos tiempos, en los pueblos paganos, pensaban que los sacerdotes de sus religiones trabajaban para el rey. Y el rey les pagaba y les decía qué era lo que tenían que hacer. Decirle a este Dios que haga tal cosa por nosotros. Decirle a este, y les pagaba. Eso pasaba en aquella época, ahora no pasa. No hay nadie que trabaje en esto por plata. Si este fuera pare de sufrir, ¿sabes qué? Aceptaría todos los regalos y te despluma. Pero bueno, este hombre se fue con las cartas. Imagínate ir a tu país. Imagínate que me voy a Uruguay y me voy con una carta de trampa. Y acá estoy. Y ahora acá yo vengo con carta de trampa. Así que escuchen mejor porque este Trump es medio... No se sabe cómo reacciona. Así que lean esa carta y hagan lo que Trump dice que tienen que hacer. Así se fue Naamán. Pero no solo eso. Miren cómo se aprontó. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. A mí me picó un poquito la curiosidad y me puse a ver cuánto podía hacer esto. Y hay algunas versiones diferentes, pero me voy a agarrar de la más realista, de alguien que sacó cuentas al tiempo de hoy. ¿Sabe cuánto llevaba en regalos Naamán para tratar de que sea sanado? Más o menos $2 millones. 2 milloncitos. Se fue con su caravana, vestido, plata, oro, y se fue con $2 millones. No sé si en plata o en tarjeta de crédito, pero se lo llevó. Y se fue con estas cartas. Y se fue al rey de Israel. Porque se supone que el rey de Israel iba a llamar al profeta y le iba a decir, tenés que hacer esto. Porque los sirios están bravos, ya nos han atacado muchas veces, tenemos que pagarles. Así que mejor que hagamos esto. Pero cuando el rey de Israel recibe la carta, lo único que dice es, ¿qué quiere este? Quiere atacarnos de vuelta. Cuando no lo podamos sanar, van a venir está buscando una ocasión contra nosotros. Así que la tensión política también se agranda en ese momento por causa de Naamán. Entonces, para allá se va Naamán a buscar su sanidad. Pero saben que Naamán también pensaba cuál debía ser la forma en que Dios... Es decir, Naamán
no solo pensaba que él estaba bien, porque era un hombre exitoso, sino que también pensaba cómo Dios podría proveer. Y no solo eso, sino que quiso proponerle el método, quiso obligar a Dios, le propuso su método. Porque en el corazón de Naamán o en la expresión de Naamán también está nuestra expresión con respecto a Dios. Yo pienso que Dios es de tal manera, yo pienso que Dios va a hacer tal cosa. Naamán tenía un plan preparado para Dios. Y no solo tenía un plan preparado, ¿sabe lo que intentaba Naamán? Comprar la sanidad. Pensó que con regalos y con influencia, con una carta del rey, porque en aquellas épocas, si vos conocías al rey, podías conseguir cosas. Hoy no pasa eso. Si vos conocés a un político, no conseguís nada porque son todos muy bien, muy derechos. Eso no pasa más, eso pasa en el tiempo bíblico. Y en aquella época Naamán pensó, bueno, me junto todos estos regalos, ¿y quién va a decir que no a $2 millones? Justo que hay unos problemas económicos en la zona, 2 milloncitos vienen bien. Y entonces Naamán se va al rey y entrega su carta y espera los resultados. Esta manera de pensar está en la humanidad, sigue corriendo en la historia de la humanidad. Hay gente que piensa, yo pienso que para salvarse hay que hacer cosas. Hay gente que piensa que salvación viene a través de hacer obras. Yo soy bueno, yo no he hecho mal a nadie, yo no maté a nadie, me han dicho a mí, yo soy bueno. Yo ayudo a la gente, yo hago peregrinaciones, yo me camino de rodillas desde la puerta de mi casa hasta el cerro donde está la Virgen. ¿Y dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice que nosotros debemos intentar impresionar a Dios para que nos abra las puertas del cielo? El plan no puede ser nunca del ser humano hacia Dios. El plan siempre fue de Dios hacia el ser humano. Y lo único que le queda al ser humano es humillarse y aceptar el plan de Dios. Pero nunca podremos decir nosotros, bueno, yo voy a impresionar a Dios y cuando llegue al cielo, Dios nunca me va a decir que no porque yo soy tan bueno. Yo no sé dónde escuché esto, creo que fue en Cuba, sí, que me dijeron esto. Parece que murió Fidel Castro, ¿saben que murió Fidel? Pero dejó al hermano, no hay problema. Murió Fidel y ¡pum! Para el cielo. ¿Verdad? ¿Qué me hacen así? Eso es lo que me contaron, yo no te estoy diciendo que es verdad. Sí, para vos Fidel no fue al cielo, ¿no? y fue para el cielo. Entonces parece que allá llega y como dicen que Pedro está en las puertas, yo no sé de dónde sacaron eso, pero parece que estaba Pedro en la puerta y le dice, pará, ¿quién sos vos? Fidel Castro, chico. Acá yo tengo que entrar, soy Fidel Castro, chico. Y dice, pero pará, Fidel, no estás anotado acá. No, vos no vas a entrar acá. Lo que sí sé es que vos te tengo que mandar para abajo. Pero ¿cómo, chico? Si yo, no, Fidel, vos has sido tremendo, vos has sido malo, así que para abajo. Así que se va para abajo. Y resulta que allá abajo, ¿quién lo recibe allá abajo? Es como ustedes saben, Satanás, ¿no? Lo han estudiado tanto. Satanás lo recibe allá abajo y parece que esto está grabándose. Bueno, qué sé yo. Y parece que allá abajo Satanás dice, Fidel, te estaba esperando tantos años. Tenemos un lugar especial para vos. Acá sí que te vas a quemar con todo, no te preocupes. Vos sos acá mi mano derecha. Y Fidel allá abajo se acuerda que dejó los bolsos en el cielo. Entonces dice, espera chico, déjame volver a buscar mis bolsos, que es lo único que tengo y me voy para allá y vuelvo para acá, no hay ningún problema, yo te doy mi palabra de revolucionar. No, dice el Satanás, ni te preocupes. Agarra a 2 o 3 demonios, ustedes, arriba, a buscar los bolsos de Fidel.
cuando llegan los bichos allá arriba, los demonios allá arriba, las puertas se habían cerrado, porque dicen que hay puertas. Otra mentira. Pero vamos a creer, se cerraron las puertas del cielo. Entonces los demonios empiezan a decir, pero ¿qué hacemos acá? Porque si volvemos sin los bolsos, Satanás nos va a dar una paliza que no nos va a dejar tranquilos. No, acá hay que recuperar esos bolsos. Entonces tiran la suerte. No sé qué me dijo Rodrigo, hoy hacemos tijera, papel, eso que juegan ustedes. Así los demonios estaban allá en el cielo, tijera, papel, ¿y cuál es la otra? ¿Cómo? Piedra. Miren cómo jugar también. Piedra, papel, tijera, ¡pum! Salió uno. Tengo que ir, si tenés que ir vos, no te queda otra. Así que empieza a trepar la puerta, ¿viste? Empieza a trepar la puerta y cuando está ya parado, ya casi llegando, pasa un ángel por ahí. Con otros estaban conversando, pasan por ahí y dicen, che, mira, ni 10 minutos que Fidel está en el infierno y ya empieza a haber exiliados políticos. No lo entendiste, vos no entendés, es un chiste. La gente piensa que va a ser su forma de salvarse. Como Naamán pensó que tenía un plan y que Dios debía aprobarlo y sanarlo. La gente piensa que en lo moral todos tienen la verdad y no aceptan la verdad bíblica porque cada uno piensa, yo creo que es de esta manera. La gente piensa que el futuro en la eternidad es como ellos piensan, pero el futuro en la eternidad está ya revelado a través de la palabra. Nunca el ser humano va a proponer a Dios lo que debe hacer. Dios nos está proponiendo cómo deben ser las cosas. Y Naamán tenía otro problema que tenía que vencer antes de lograr la sanidad. ¿Y sabe cuál era? El orgullo. Porque ahí lo dice. Que cuando llegó a la casa del profeta, versículo 9, llegó con sus caballos, con su carro. Se imagina que ahora venga el primer ministro de la iglesia, va a venir rodeado, limusina, motos de policía, de todo, la seguridad, y llega y se para en la casa del profeta. ¿Y sabe qué pasó en la casa del profeta? El profeta ni sale de la casa. El profeta le mandó a su criado. El profeta ni lo atendió personalmente. Se imagina que ahora Trudeau me mande llamar de la vereda y yo mande a alguno de ustedes decirle que estoy ocupado. Decirle que ore, después se arregla esto, no hay problema. Eliseo estaba ante Naamán, rey de Siria, el general con todas sus medallas ahí en el pecho esperando afuera. Y de repente sale el criado y le dice, mira, dice el profeta que te tires 7 veces al Jordán y vas a ser sanado. Ahora, ¿alguna vez alguno acá habló con un general? Ninguno, menos mal, a mí no me gusta. Sobre todo nosotros nos criamos en dictadura. Aparecía un general y sonaban las botas Pero si nunca hablaste con un general, tomate esto de consejo. Nunca le des una orden a un general. No reciben órdenes. El general está para dar órdenes. Pero Naamán está leproso ahí afuera con todos los regalos para darle al profeta, diciendo a este lo mato, con $2 millones, no va a poder nunca decir que no. Y de repente pasaron los minutos y sale el mismo que llevó adentro la historia. Vino Naamán, sale por afuera y dice el profeta que te vayas a tirar 7 veces al Jordán. En pocas palabras, dice el profeta que te vayas a pegar un baño. Ahora el general orgulloso que no recibe órdenes, no solo no es recibido como él pensaba, sino que ahora lo que le están diciendo es que la sanidad depende de que él obedezca y se vaya a tirar al río Jordán, uno de los más sucios de la región. Y este hombre reacciona como normalmente podemos reaccionar cualquiera de nosotros en nuestro orgullo y decir, ¿cómo yo voy a hacer eso? Estamos todos locos. Yo me preparé, el rey de Siria me dio carta, traigo regalo. Yo que pensaba, dice acá, que el profeta iba a salir, iba a clamar a su Dios, iba a poner la mano, iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, y yo me iba a ir de acá sano. Es la propuesta de Naamán. Es el yo pensaba de los seres humanos. Yo que pensaba
que cuando Dios me viera a mí en el cielo lo voy a impresionar. Y va a decir, mirá, Gastoncito, qué bueno que te necesitamos acá en el cielo. Yo que pensaba que a pesar de que repetí todos mis años de liceo, hice un montón de bacanas, ahora soy bueno, puedo ir al cielo tranquilo. Yo pensaba eso. Pero la propuesta de Dios es diferente. La propuesta, la invitación de Dios es otra en cuanto a la salvación y en cuanto a la relación con Dios. Y tenía razón el profeta, el Naamán, tenía razón. El río Jordán no es un río que invita a bañarse. ¿Cuántos fueron a Israel? Ninguno, yo tampoco. Entonces te lo digo. Un día si no es mentira. Pero es cierto, el río Jordán es un río que es turbulento. No es uno de los más limpios. Y el Naamán, el general, dice, pero no tengo en mi país ríos más limpios, cosas más lindas que acá, como para que venga desde allá y me tire. ¿Y sabe qué hizo? Dice que se iba. Se entrompó, se enojó y se fue. Ahora, escuchá una cosa, viajas tantos kilómetros, te aprontás tanto, llegás al lugar donde te dicen que te pueden sanar. Y el orgullo, ¿sabe qué te hace hacer? Irte sin tu sanidad. El orgullo te dice, no aceptes eso, vos sos general del ejército de Siria, vos tenés que ser recibido de otra manera, aunque sea el mate te tendrían que haber aprontado para recibirte, y mirá, esta gente no sirve para nada. Eso te dice el orgullo. ¿Y qué hace el orgullo? Yo me voy de acá, yo soy el general de Siria. Se iba leproso de vuelta para Siria. Ni lo iba a intentar. Pero recuerde una cosa, Naamán en Siria tenía buenos ríos, tenía fama, tenía aprobación, tenía educación, tenía dinero, pero no tenía sanidad. Y estaba en el lugar donde podía encontrar sanidad, pero el orgullo lo estaba engañando y lo estaba haciendo volver a su país sin la sanidad que necesitaba tanto. Tremendo viaje, pero no había conseguido nada hasta el momento. Ahora mi pregunta es esta: ¿no es fácil lo que le está diciendo el profeta que haga? Zambulliste 7 veces en el Jordán y vas a salir. ¿No es fácil? ¿Es difícil esa orden? Cuando se va enojado, miren cómo Dios sigue proveyendo. ¿Saben por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios pasa por encima de nuestro caractercito y de nuestro orgullo y sigue intentando buscar esta relación con nosotros. ¿Y sabe qué? Otro siervo de Naamán ahora le dice, pero escuchame una cosa, Naamán, si te hubiera mandado a hacer una cosa más grande, ¿no lo hubieras hecho? Algo espectacular, hacer 300 lagartijas y 1000 abdominales, ¿no lo hubieras hecho? Con tal de... Claro, y esto no lo voy a hacer, que es tan sencillo. Y por ahí reaccionó, dije, bueno, ya que estoy acá, estamos cerquita del Jordán, vamos a hacerlo. Y yo te quiero decir una cosa, el orgullo muchas veces nos impide establecer relación con Dios. Y algo tan sencillo como lo que revela la Biblia muchas veces es rechazado, porque justamente es muy sencillo. Porque la Biblia nos dice que para restablecer esta relación con Dios, lo único que tengo que hacer es con sinceridad aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Es eso difícil? Pero los humanos le agregamos a eso, no. A eso entonces yo tengo que dar mucha plata a los pobres. A él yo tengo que ir al hospital y poner las manos en la llaga y sufrir con el que está en los... Yo tengo que ir al África y morirme de hambre. Todo eso le queremos para impactar a Dios. Pero Dios dice, no, nada más, es más fácil el creer. Es creer, es nada más que creer. El ser humano en su historia ha rechazado a Dios, sencillamente le dice, no te creo. No hay, y no solo no te creo, hay otro que dice, ni siquiera creo que existís. Y esto es sencillo. La lepra en el ser humano, el pecado, puede ser sanado. Y todavía Dios la sana sobrenaturalmente. Y la sana de una manera sencilla, simplemente yendo al Jordán y tirándote 7 veces. Simplemente creyendo en el mensaje de Dios.
aceptame simplemente como tu Señor y Salvador. Simple, sencillo. El hombre se iba, pero se fue al Jordán. Yo pensaba, pero lo voy a hacer. Ya que estoy acá, la voy a hacer. Porque no solo es la provisión de Dios a la enfermedad del ser humano o al dolor, a la bancarrota espiritual del ser humano, sino que es a la manera de Dios y la solución la provee Dios. Porque en el versículo 14 se nos está diciendo entonces, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. La solución no provino de Naamán, sino que provino de Dios. Pero antes hubo que quebrar ese orgullo. ¿Sabe que el Jordán, sabe qué significa Jordán? Significa el que baja, el que desciende. ¿Por qué? El Jordán comienza en el monte Hermón, a más de 2000 pies de altura, más de 2000 metros de altura, y empieza a descender. Y por eso es turbulento, porque empieza a arrastrar todo lo que trae de la montaña. Y de 2000 y pico de metros de altura va a llegar a más de 400 metros bajo el nivel del mar. ¿Dónde termina el Jordán? Eso lo dimos los viernes. Repetimos. ¿Dónde termina el río Jordán? Uy, no. Volvemos. Viernes empezamos de vuelta. En el Éufrates. Es como que te diga dónde está Uruguay y me dijera en Europa. Así me dijo una persona. En el Mar Muerto. No es tu esposa esta. Se ve que estudian separados. En el Éufrates, me mataste. Termina en el mar. ¿Cómo el mar? Muerto. El mar muerto. El Jordán termina en el mar muerto. Me acuerdo cuando estuvimos en Israel. Y ustedes saben que el mar muerto, si usted no sabe nadar, vaya a nadar al mar muerto, porque ahí no se ahoga nadie. Tanta la sal que hay que cualquier cuerpo flota. Así que Lucy me dice: yo no sé nadar. Y la última vez que estuvimos por allá vacaciones casi muere ahogada. La próxima la llevo al mar muerto, porque ahí sé que me puedo ir tranquilo, que ahí no va a morir ahogada, porque ahí nadie muere ahogada. Solo hay que tratar de morir ahogado para morir ahogada. El agua te sube. Pero justamente el mar muerto, porque no puede haber vida en ese mar. De tanta sal que hay. Ahí no vayas ni a pescar ni nada, está todo muerto, es agua. ¿No? Entonces el que desciende termina en el mar muerto. Y a Naamán había que quebrarlo. Había que quebrarlo porque las batallas, las victorias, las medallas, la alabanza del pueblo lo había subido demasiado alto. Como en Uruguay decimos, estaba pilladito el muchacho. Se creía más de lo que era. Y por eso no aceptaba órdenes tampoco. Pero Dios en su sabiduría, a través del profeta, le dice: tenés que ir al que desciende. Tenés que ir a zambullirte 7 veces a ese río que desciende y que muere. Porque es necesario que haya algo en vos que muera, y es tu orgullo. Y no solo vas a tener que zambullirte en un río sucio, vas a tener que zambullirte 7 veces para que la sanidad se complete. No son 2, 3, 5, hay que contarlas y hay que zambullirse 7 veces, porque si te salís 6 veces, nada va a pasar. 7 veces para ser sano. ¿Sabe que me estaba acordando de un versículo en Mateo 5:3? ¿Se acuerda cuando vimos las bienaventuranzas? Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. Es decir, bienaventurados aquellos que reconocen que necesitan a Dios,
que reconocen su bancarrota espiritual y que vienen a Dios. Y sabe que Naamán tenía que ser quebrantado en su orgullo, y por eso le fue dada la orden de que vaya al que desciende, al que muere, y se dé ahí 7 zambullidas, porque si no, no va a ser sano. Y eso era quebrar el orgullo de Naamán, porque Naamán lo primero que dijo es: en Damasco tenemos una geografía preciosa, tenemos unos ríos espectaculares, unas playas que nunca en el mundo he visto, y me van a hacer bañar en ese río sucio. Ahí es donde te tenés que ir, porque ahí es donde vas a ser sanado. Y la gente no entiende muchas veces que salvación no se trata de donde yo quiero ir o lo que yo quiero hacer. Se trata de una persona, de Jesucristo. La gente no puede comprender cómo un hombre que fue clavado en una cruz, que sufrió, que le dieron latigazos, que le arrancaron la barba, que le pusieron corona de espinas y que murió en la cruz, me puede ofrecer salvación. ¿Cómo puede ser eso? Porque así Dios lo previó. Porque el Dios hecho hombre nos dio salvación en la cruz. Y ese que sufrió, sufrió por nosotros. Pero ¿sabe qué? Yo voy a hablar un poquito más de esto porque... ¿Sabe? Porque me acordé de una cosa. ¿Sabe qué? La otra vez me decía: ¿cómo estás tan seguro que ese que en la cruz te da salvación también te va a resucitar, también vas a tener vida eterna? Por una sencilla razón. Mirá, voy a la tumba de Buda y ahí están los huesos de Buda. Voy a la de Mahoma, ahí está la de Mahoma. Voy a aquellos grandes pensadores que se creían que se las sabía todo, ahí están. Pero yo te pagaría el ticket, primero págamelo a mí, pero te lo pagaría para que vayas a la tumba de Jesús. ¿Y sabe qué pasa en la tumba de Jesús? Está vacía. Está vacía porque resucitó de los muertos. ¿Quién puede saber de la muerte sino el que vino de la muerte, la venció y ahora está vivo? Ese es cristianismo. Y eso es lo que Naamán no entendía. ¿Cómo tan sencillo? Y en ese río sucio, ahí es donde hay que ir. ¿Sabe a dónde tiene que ir la humanidad? Al lugar que menos quiere ir. A la cruz. A la cruz de Cristo. Y humillarse. Y reconocer que estoy en bancarrota espiritual. Reconocer que por más que he trabajado, por más que me he esforzado, por más que he intentado hacer cosas buenas y todo, dentro de mí hay una necesidad, y una necesidad de un Salvador. Y el único lugar donde se nos manda ir es a la cruz de Cristo. El hombre obedeció y fue limpio. Yo no sé qué habrá hecho cuando en la 7ª zambullida salió y empezó a ver que el dedo sano, sonrisa brillante, ojos limpios, no más llaga, no más dolor, la ropa ya no me duele, me puedo poner de vuelta mi armadura de soldado, puedo pelear libremente, estoy sano. ¿Por qué? Porque la solución la dio Dios y cumplió su palabra. La Biblia nos dice en Juan 1:7 que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y sabe cómo termina el pasaje? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hoy la solución a la lepra espiritual también es sobrenatural. Y la única forma de sanarnos de la lepra que nos mata y nos quiere llevar al infierno es a través de la sangre de Jesucristo. Sigue siendo sobrenatural. Y así lo consiguió Naamán. La solución está en venir a la cruz y en aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. No se trata de lo que yo pienso. No se trata de lo que usted piensa, se trata de lo que Él dice. Y cuando esto sucede, hay salvación. ¿Y sabe por qué digo que hay salvación? Porque Naamán no solo fue limpio en la piel. ¿Sabe qué hizo Naamán cuando fue sano? Volvió a la casa del profeta. Y ahora ya no fue como, acá está el general, ahora ya fue. Y dice, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. Ahora entiendo por qué Dios proveyó de aquella manera, con aquella sierva, con mi siervo, con todo esto. Y yo tenía que llegar a este punto de reconocer mi bajeza espiritual para llegar a ser sano a través de la obediencia a la orden de Dios. Ahora entiendo que hay un rey en Israel. Y ahora te suplico
que recibas un presente. Fíjese, anteriormente, acá están los regalos. Yo quiero que venga, ponga la mano, ore a Dios, que baje fuego, que venga tormenta, que Dios le ponga y me sea sano. Ahora te suplico que aceptes un presente. Y menos mal que dice, era un hombre de Dios. Porque si fuera un pastor del pare de sufrir, le hubiera dicho, ¿cómo no, mi hijo? Presente, sí, tráeme todo presente. Pasado, futuro, tráeme todo, acá sentamos todo. Pero Eliseo aceptó solamente el testimonio de ese hombre que había sido no solo sanado de lepra, sino que había sido sanado en su alma. Amén. Y la historia de la humanidad sigue desarrollando de esta manera. Tremenda historia. Sí, Señor. Tremenda historia. No sé si Naamán, creo que Naamán, por lo que me dice la Biblia, debe estar ahora en el cielo. Y si lo veo allá voy a ver si le quedó alguna marca de la lepra que tuvo alguna vez. Pero lo que sí sé es que hoy Dios sigue actuando de la misma manera. Y no hay forma en cambiar la voluntad de Dios. Y no se trata de lo que yo o lo que vos pienses, se trata de lo que Él hizo para nosotros y por nosotros.